Hola amigos, ¿cómo están? Siempre es un gusto volverlos a ver. Gracias por estar aquí otra vez. Como les digo, un gusto de estar pues en contacto con ustedes, al menos por este medio. El video de hoy va a ser un video que analizaremos la historia de la independencia del Ecuador, cómo nos convertimos en la república que hoy somos, y es para contrarrestarlo, contrastarlo, mejor dicho, con la actualidad. Ustedes al final estarán de acuerdo conmigo en varias conclusiones. Sin más preámbulo, entonces avancemos a lo que es esta revisión de la historia. Es importante analizar esta parte inicial. Venimos del Imperio Español, un Imperio Español que en su apogeo fue magníficamente grande. Abarcó territorio en Europa, obviamente, pero también abarcó territorio en África, llegó hasta Asia y se extendió por toda América. De hecho, por el descubrimiento de Cristóbal Colón, todo el territorio prácticamente de América era territorio de la corona española. Así de grande era eh, el imperio español. Pero como todo imperio tiene su nacimiento, tiene su auge, tiene su caída, ya en 1700 se empieza a ver el declive del imperio español. Un imperio español que empieza a tener guerras en territorio europeo y fuera de él con otras coronas, con la corona inglesa principalmente, con la corona francesa, también la corona portuguesa, incluso la corona holandesa. Empiezan a tener estas guerras en Europa y entonces van mermando, ¿verdad?, al imperio español. Ya entonces por finales del 1700, no finales, por mitad del 1700 empiezan a ver las primeras ideas de la libertad. Es así que en Ecuador llegan las ideas ilustradas de la audiencia, ¿no? Es así como se las conoce. Su principal precursor y su estandarte es Eugenio Espejo, que se empapa de las ideas de la Revolución Francesa, y entonces empezamos a ver cómo él se va rodeando de otros personajes importantes, pero él es el más importante para el inicio de las ideas liberales. Él se rodea, aparte de la misión geodésica, ¿verdad? Se rodea de gente preponderante como Pedro Vicente Maldonado, Juan Navarro, Juan de Velasco, Miguel de Gijón, Manuela Cañizares, Juan Pío Montúfar, gente muy importante que sin ellos no hubiera sido posible, pero como les decía, el principal estandarte viene a ser Eugenio Espejo, un Eugenio Espejo genial. Yo lo comparo siempre con Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci en el Renacimiento, y cómo es un genio que hace todo perfecto en cualquier cosa que se quiera poner a hacer. Lo mismo con Eugenio Espejo. Eugenio Espejo es médico, es abogado, es escritor, es científico, es bibliotecario, es político, es liberal, un dato muy importante. Pero Eugenio Espejo muere en 1795, muere en la cárcel. Él empezó en libertad, obviamente, a criticar a los curas de la época y a los médicos a cargo del sistema sanitario en la Real Audiencia de Quito. Por estas críticas se tiene que ir de Quito, luego regresa, es apresado y muere estando en la cárcel. De hecho, lo dejan salir el día que él muere, ¿verdad? Es un acto simbólico, pero palabras más, palabras menos, Eugenio Espejo muere en 1795. Yo me ponía a pensar cómo hubiera sido diferente nuestra república si él hubiera sido el primer presidente del Ecuador. No hubiera sido tan posible que eso se dé, más que todo en esa época que la esperanza pues, de vida no era muy larga, porque hubiera llegado a la presidencia con 83 años. Lo pensaba yo así y me llegaba una idea. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, Joe Biden es presidente en este momento con 82 años. Entonces, de ser posible, era posible, pero no hubiera sido común para la época. Es así que entonces, como les digo, muere en 1795, pasan varias cosas en el entretiempo, y en 1821 empezamos a ver ya las independencias centroamericanas. Eh,
Aquí un pequeño paréntesis. Gloria Álvarez, una socióloga y politóloga guatemalteca, eh, hablaba sobre las independencias centroamericanas y ella subrayaba que, si bien es cierto, es algo por lo que los próceres de las independencias centroamericanas estaban luchando ya, también se dio por parte forzosa de la misma corona, perdón, española. Como les decía, y en 1700 empezó a ver el declive del Imperio Español, pero ya luego, en 1821, es mucho más marcado. 1820, de hecho, es mucho más marcado. El imperio no puede más, el imperio está desapareciendo. Es así que eh, España empieza pues a ceder territorios, a vender territorios. Es así que, por ejemplo, vende territorios a la colonia, a la corona, perdón, inglesa, o lo cede, o vende territorio a los Estados Unidos, ¿verdad? Y, y así es como van naciendo las repúblicas centroamericanas. Ella decía en su video, decía que era como que una mujer daba luz antes de hora. Eh, es, es, es lógico, ¿verdad? Que algún momento esa mujer tiene que dar luz, pero si el parto es prematuro, pues viene con mucha más brevedad, con muchas complicaciones, tal vez. Así nacieron las repúblicas centroamericanas. Y no fue muy diferente en el caso sudamericano. En el caso sudamericano tenemos la particularidad de que quien tomó, digamos, como la batuta de esos hechos fue Simón Bolívar. Es así que en el 24 de mayo de 1822, en la batalla de Pichincha, gracias al comando del mariscal Antonio José de Sucre, ¿verdad? Llegamos a ese pico culminante. Pero como toda revolución, como todo proceso, necesita tener tras él un empuje económico para solventarlo. Es así que Bolívar tuvo que adquirir préstamos con Estados Unidos y con la corona inglesa. Se conoce a esos préstamos para solventar pues, la revolución como la deuda inglesa. Al Ecuador le tomó 160 años pagar esa deuda. Eh, Tengámoslo ahí en su mente, por favor. Luego, entonces, en 1830, eh, asesinan a Sucre. El autor intelectual es nada más y nada menos que Juan José Flores, quien es el primer presidente del Ecuador. Aquí es donde quiero llegar y aquí es donde concluimos ya con este video, con valga pues la redundancia, con las conclusiones generales. Y es que la República nace endeudada y, y quienes la presiden, quienes la manejan, son un poco de criminales, encabezados por Juan José Flores como su primer presidente. ¿Se parece al país que hoy en día tenemos? Sí. 200 años después, una clase política nefasta, una clase política mafiosa, un país endeudado y un pueblo con las mismas necesidades. Es por eso que el video de hoy era tan importante para mí, porque quería contrastar lo que pasó hace 200 años, 2 siglos han pasado y nuestro país sigue teniendo los mismos problemas, sigue teniendo las mismas dificultades con todo lo que eso significa. Les quiero dar las gracias por el video, por el tiempo que ustedes me están dando, por su atención. Espero que nos miremos pronto. Era importante hacer este video para que pongamos en perspectiva cómo está la situación. Por favor, compartan este contenido, espero les guste, síganos en las redes sociales, se lo hace con mucho, mucho, mucho cariño. Muchas gracias por su tiempo otra vez. Ayer, cuando dije que mis antepasados vinieron para el estado de New Orleans y que la ciudad era Luisiana, es al revés. El estado es Luisiana y la ciudad es New Orleans. Quería hacer esa precisión antes de irme. Muchas gracias por su tiempo, nos vemos pronto y siempre es un gusto contactarme con ustedes. Muchas gracias.